Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. Como sociedad, continuamente demandamos de una presencia activa de la figura paterna en la vida familiar. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos fomentando la integración del rol de papá en la familia? En el episodio de hoy nos acompaña Vida Gaviria, también conocida como Modo Mamá. Estaremos conversando con ella sobre la importancia del rol paterno en el proceso de crianza y en el desarrollo de la familia. Hola, hola Laura, ¿cómo estás? Bien, Cla, bienvenidos a todos de nuevo a otro episodio más de Haciendo Limonada y felices de tener esta invitada especial que tengo una gran estima y que la conocí antes de yo saber quién ella era. Sí. Es lo grande, que yo no sabía de Modo Mamá y conocí a Vida en una oportunidad en IDECIP y hicimos clic. Pues a mí me pasó muy curioso con Vida porque yo tengo una hermana que vive en los Estados Unidos y ella siempre ha tratado de buscar información acerca de la crianza y como sabe que yo, soy psicóloga y tal, me manda un día este usuario, mira, me encanta esta persona y yo, bien. Y luego en un colegio del país llego yo a hacer una charla de adicciones a padres, de niños y no sé cuánto y del consumo y súper preventivo que hacen los colegios. Y allí ella se acerca hace unos años, muchos años. Creo que yo estaba embarazada de mi primera hija, si mal no recuerdo. Y ella viene, mira que tengo un programa. Y yo, wow, esta es la persona que mi hermana me había dicho. O sea que fue súper cómico para mí el poder... Por dentro como que me puse súper feliz, aunque por fuera estaba, ay, hola, sí, muchas gracias. Yo soy contenida. Sí, contenida. Pero feliz, Vida, de tenerte. Gracias. Bienvenida a este espacio. Gracias a ustedes. Feliz de estar con ustedes porque además las admiro muchísimo, las quiero. Bueno, tú has sido mi profe, Laura. Sí. La Miss Laura. Y bueno, y hemos gozado aprendiendo y seguimos compartiendo referentes y yo creo que este es un camino muy bello que nos une. Igual Así contigo, es. Clarisa, que estuviste invitada varias veces. Sí. En la génesis del podcast, que era el programa de radio. El programa de radio, así es. Así mismo. Pues Vida, un placer tenerte aquí con este tema, porque Vida, conocida como Modo Mamá, es muy modo mamá, pero me encanta que tú vengas hoy a hablar de los padres, de la paternidad. Y algo que Laura y yo conversábamos mucho cuando estábamos haciendo esto es que hay mucha información para las madres, mucha información cuando se habla de crianza, generalmente es como muy bombardeado a la maternidad, a cuidar y acompañar a esa madre, como si ella fuera la única responsable de acompañar a los hijos en ese proceso de crianza. Entonces se me ocurre, ¿por qué es tan importante? Y en este momento que yo siento como que hay un despertar también, hablar sobre la figura de papá y su importancia en la crianza, Vida. Yo creo que es inevitable recordar de dónde venimos, ¿no? Y esto es como un repaso que siempre hago con los padres que acompaño. Y es la característica innegable de nuestra especie, que nosotros venimos de un cuerpo materno y por lo tanto venimos con una vinculación de fábrica muy importante de ese cuerpo materno, ¿no? La ciencia ha logrado que haya distintas maneras de llegar allí, pero la única manera de salir al mundo sigue siendo a través de un útero femenino. Entonces, a partir de ese momento se empieza a construir o se continúa construyendo un vínculo que ya se daba en la vida intrauterina, pero se empieza a construir o a solidificar mucho más un vínculo que ha tenido un privilegio menor que ha sido la presencia de papá. Entonces, papá, cuando entiende que su rol es igualmente impactante, se empiezan a construir historias bellísimas y sanas. Yo siempre he creído que en el momento en que desde las políticas públicas se empiece a diseñar una campaña de paternidad presente, nosotros estaremos realmente haciendo un trabajo que incida en la reducción del embarazo adolescente, de los hogares liderados por mujeres, porque esto no se trata de prevenir o castigar la violencia doméstica. Esto se trata de enseñarle al hombre cómo puede ser un papá, que no necesariamente implica ser una pareja, pero sí alguien que dio la vida y que igualmente su ausencia y o su presencia son determinantes en la construcción de la vida de esa persona. Por eso creo que gracias al momento histórico que estamos viviendo de tanta información, cada vez más los hombres también van entendiendo
el peso que tienen en la vida de sus hijos, ¿no? Y me encanta que tú mencionas lo de la política pública, porque casualmente Sí. Clarisa, estuvimos conversando antes, que es increíble que hasta hace unos años íbamos a un centro comercial y el hombre no tenía cómo llevar sus hijos al baño. Ujú. No había forma, porque todo eran los baños para mamá llevar los hijos, mamá Sí. es que cambia el pañal. Sí, de hecho, yo siempre hablo mucho de eso porque yo soy madre de 2 hembras y mi esposo es un padre que sale con ellas. Y era difícil al inicio. O sea, mi hija más grande tiene 5 años y medio y al inicio no existían en República Dominicana los baños familiares. Sí. Y era un tema que Claro. pudiera cambiarla, que pudiera asistir, porque claro, él no puede entrar a un baño de mujeres, porque Claro. no está bien visto tampoco. Y no, y me encanta que vuelvo al tema de las políticas, porque al final muchas veces vemos como el introducir a papá como si papá hace una ayuda Sí, en sí, el sí, hogar. sí, sí. O sea, Sí. papá ayuda en la crianza. Y me pasa mucho en consulta que los pacientes me dicen, bueno, sí, él me ayuda a bañar a los niños. Él Como es buen padre, él me ayuda. Él me ayuda. Él a veces yo le dejo un momento con los niños. Pero espérate, y este hombre es el progenitor de los niños. él es parte de la vida de ellos. Y entonces está esa mirada que no, esto es parte de su responsabilidad. Así como mamá se le dio desde la vida en la barriga y hubo una conexión que es real, que se trabaja de manera distinta de cómo se crea ese vínculo, mamá y niño y papá y niño, pero igual el vínculo pues es necesario. Entonces la pregunta Totalmente. sería, ¿cómo se puede ser un papá presente? Papá necesita también buscar en su propia historia, ¿no? Porque, a ver, ayudas, información, literatura, para que mamá sea una mujer madre presente, hay mucha disponible. Quizás para el hombre que es padre, hay también que vencer un poco ese constructo social que le impide pedir ayuda. Y muchas veces este hombre quizás venga de una experiencia donde hubo poca presencia del papá. Recuerden que para nosotros es muy reciente que papá sea un proveedor afectivo. Claro. Hasta la generación de nuestros propios padres, es decir, Claro. hace muy poco, y eso está todavía en el chip o en la creencia de muchos hombres que están criando, papá solamente era un proveedor logístico, financiero, de vacaciones y regalos en Navidad y estar disponible para la foto del cumpleaños. Entonces, este hallazgo que viene muy, muy evidenciado por todos los hallazgos de la neurociencia, de que la presencia de papá no solamente es logística, sino que necesita ser también afectiva y emocional, es bastante reciente. Entonces, que ese hombre padre se dé el permiso de decir, yo no tengo este modelo, yo no tengo este referente, pero aún así quiero salir a buscarlo para mis hijos, yo creo que ya es un paso Claro. enorme, enorme. Y por eso me gusta mucho cuando van a consulta hombres con hombres que son padres, que son terapeutas, que han construido un vínculo distinto con sus hijos y que ellos pueden encontrar allí un referente. Claro. Porque de repente el referente inmediato, que es tu mejor amigo, que es tu papá, que es tu tío, que es tu vecino, que es tu compadre, no lo es. Entonces, bueno, a los hombres les toca todavía buscar un poquito más, ¿no? Y ojalá que eso con el tiempo vaya cambiando. Yo confío en que sí, Claro. porque es lo que veo. No, y eso significa darse el permiso de reconocer que son humanos y sienten. Porque la conexión emocional con los hijos implica yo estar conectado con mis propias emociones. Y socialmente, sobre todo aquí en República Dominicana, los hombres están muy coartados de Sí. expresar sus emociones. Sí. Bueno, o se permite expresar la rabia, el enojo, la ira en determinado momento, Sí. la frustración, pero enganchar con la tristeza o hasta la misma felicidad. Sí. Es una emoción compleja para manejar. Entonces, claro, conlleva esa mirada a mi vulnerabilidad y la vulnerabilidad dentro de mi historia, que es lo que tú conectas. Por eso yo creo que lo ideal, en un mundo ideal, que ojalá no sea utópico, sino que algún día de verdad lo materialicemos, tiene que venir en ambos sentidos, ¿no? Tiene que venir desde el deseo individual, acompañado por su entorno colectivo inmediato, pero tiene que venir también de una macro decisión que puede pasar por una política pública. Aquí, por ejemplo, no tenemos un Ministerio de la Familia que pudiera perfectamente diseñar e implementar políticas que ayudaran a esos Claro. hombres a acercarse a una paternidad mucho más presente. Entonces, en la medida en que tu entorno cultural valida, normaliza, justifica que tú simplemente seas el donante de esperma y que Claro. luego al día siguiente sigas tu camino sin tener ningún tipo de involucramiento con el resultado de esa relación, pues entonces ahí seguimos como un poco luchando contra corriente, ¿no? Pero creo que sí hay hombres en esa búsqueda. Tú sabes que una idea errada que la vemos también mucho en terapia es que si papá no está,
mamá hace esa función perfectamente. Sí. Y tenemos esta mamá súper poderosa que se ponen súper agotadas. Sumamente, que se ponen traje de Superman y super chica al mismo tiempo y quieren llevar ambos roles, pero sabemos que agotan y sobre todo sabemos que eso no es real, que yo no puedo fungir desde las dos partes. ¿Qué repercusiones tiene para el hijo el que mamá quiera asumir las funciones de papá? Bueno, sobre todo si el hijo es varón, el mensaje allí tiene incluso otra connotación, porque entonces de nuevo el mensaje subyacente, que a lo mejor no es el mensaje que quisiéramos dar, pero que igualmente está viajando en la comunicación, es: los hombres no participan, los hombres no están presentes, los hombres no pueden, porque a veces intentan y mamá lo invalida. Porque a veces mamá, ay no, tú no sabes darle la comida, ay no, que tú le sacas una ropa feísima y lo combinas horroroso, ay no, que es que tú no sabes acostarlo a dormir, dame que lo hago yo. Entonces también ahí necesitamos decirle a mamá, a la mujer que está criando, tienes que darle el espacio a papá como él pueda ser un papá, no en su intento de parecerse a ti. Claro. Que muchas veces es la búsqueda de esa mujer madre, ¿no? Hazlo como yo, porque yo soy la que sé, porque viene de mi cuerpo. Entonces, de nuevo, el camino, la trayectoria, la experiencia con papá es única. A mí me encanta cuando vienen papás a las conferencias, bueno, en la vida prepandemia, que teníamos eventos presenciales, pero ahora los hacemos virtuales, y les hablo a papá, ya que los tengo ahí, les digo, la presencia de ustedes es única. O sea, que ustedes le cuenten a sus hijos cómo transitaron una situación desde su voz, va a ser completamente distinto a que mamá venga y eche el cuento desde su filtro de cómo ella sabe que tú viviste una experiencia. Entonces, papás, no tengan miedo de hacerlo distinto a mamá. Están intencionalmente diseñados para hacerlo distinto a mamá y va a ser saludable y va a ser positivo y va a ser necesario. Y esa diversidad nutre la vida emocional de ese chico totalmente. Y le enseña a adaptarse y a poder ser flexible y maleable en su pensamiento y en su forma de vincularse con los demás. Como bien tú decías, muchas veces pasa, hay como dos escenarios. El padre que sencillamente es proveedor, que yo llego, saludo cuando llego al trabajo, no me moleste, me voy a bañar y me acuesto, o veo televisión y estoy allí, pero no realmente presente. Pero está el padre, el cual tal vez intenta hacer los vínculos, pero mamá, de alguna u otra forma, desautoriza o minimiza o lo echa a un lado, a veces sin darse cuenta, porque muchas veces también pasa sin darse cuenta. ¿Qué puede llevar a un hombre a no desempeñar su rol activo de padre? Necesitaríamos como varios episodios. Bueno, su propia historia, ¿no? Yo creo que es el punto inicial. A ver, en la adultez yo creo que nosotros estamos cada vez más conscientes de que ese fue nuestro punto de partida, ¿no? Mi trabajo se fundamenta alrededor de la teoría del apego, que nos explica eso, que todos tuvimos una experiencia de vinculación importante con una figura significativa y ese fue tu referente, bien para acercarte y querer emularlo y reproducirlo, o bien para alejarte y decir, lo que sé es que no lo quiero hacer como lo hicieron ellos. Entonces, si papá no viene de una experiencia saludable, afectiva, contenedora, protectora, amorosa, muy probablemente va a estar como muy perdido, ¿no? Es como lanzarte en una travesía sin mapa, sin brújula, sin Waze, sin GPS, sin nada. Entonces necesita salir a construírselo y a veces, o lo que tiende a pasar en la realidad lamentablemente, es que terminan imitando esos patrones que no les gustan, pero son los que tienen. Entonces se repite mucho esta consigna de, bueno, conmigo lo hicieron así y yo no estoy tan mal. Claro. Y yo he salido adelante y yo no estoy loco ni traumatizado y aquí estoy. Entonces, de nuevo, yo creo que el primer trabajo es un trabajo de ego, ¿no? Como de revisar de dónde vengo y cómo me sentí. Laura Goodman dice, bueno, lo dice Laura Goodman y lo dicen muchísimos otros autores, que no solamente es importante el evento que te sucedió, sino qué hiciste luego tú con eso, ¿no? Claro. O sea, cómo lo acomodaste en tu historia. Claro. Y bueno, y vemos todavía muchos padres, sobre todo, que justifican haber crecido en maltrato, que justifican haber recibido golpes. Para mí es más doloroso incluso. Tengo distintas situaciones, ¿no? Cuando un hombre me dice, bueno, a mí me dieron golpes y yo lo agradezco, porque gracias a eso yo soy la persona que soy hoy. Pero todavía me parece más doloroso cuando me dicen,
porque yo era terrible. Sí. Es decir, como que me lo merecía, hay un merecimiento. Y ya Entonces, interiorizó el yo era terrible, ya es la etiqueta interiorizada. claro, entonces que mi mamá haya podido conmigo, que mi papá haya podido conmigo, eso fue titánico, porque conmigo yo estaba destinado a que no pudiera nadie. Entonces ya que a mí me hayan sacado adelante Claro. es una cosa, bueno, contundente. Entonces a partir de allí la construcción de la paternidad es muy desde la culpa, Claro. desde... esto fue lo que lograron hacer conmigo porque yo era terrible, entonces para que tú no me vayas a salir terrible, yo lo hago preventivamente. Así que bueno, las razones son muchísimas. Pero sabes que de lo que comentas, el tema de tomar conciencia, hacerme consciente de lo que tengo en mi presente y si esto es funcional para mí o no. Porque puede ser que pasé muchos años caminando y nunca me resonó esto. Y de repente con este hijo o este primer hijo, el segundo hijo, comienza a hacerme un ruido interior de que algo no está funcionando y de que quiero darme el permiso de vincularme de una manera diferente. Pero esa necesidad de revisar mi historia parte de yo tomar conciencia que hay algo que no está funcionando y es totalmente válido. Yo creo y soy fiel creyente que nadie tiene una historia perfecta. O sea, Nadie. Claro, todos venimos con historias, con heridas, con situaciones que nos han ocurrido a lo largo de la vida y ahí va, ¿qué hacemos con ella? Y si nos quedamos simplemente en el seguir alimentando el dolor y no darle cara o construir a partir de ahí. Y yo creo que hay una humildad que los padres tenemos que abrazar y es que nosotros nos conocemos, pero nos conocemos como padres el día en que nace nuestro primer hijo. Nos Claro. empezamos a conocer como padres. Entonces no podemos decir, no, porque de esta o cual forma vamos construyendo en el camino. Es importante como poder tener tal vez esa humildad, porque muchas veces criamos desde el egocentrismo y desde es mi hijo y yo sé lo que tengo o no que hacer. Pero también, vida, está, como te comentaba, esos padres minimizados y que hay a veces comentarios. ¿Qué puede hacer sentir un papá minimizado? O bueno, ¿para qué lo voy a intentar? Si Claro. definitivamente... Y ojo, no me solamente echan a un lado. minimizado por la esposa, minimizado por la suegra, el por todo el medio. medio, Claro. todo el medio y contexto. Dice, no lo deje que lo cargue. Claro. Es muy pequeñito para que le cambie los pañales. Él no puede, ¿Y todavía tú no vas a sabe. dejar que el papá lo lleve al pediatra, por ejemplo? A mí No me vas a llegaron a ver. decir eso. Hay acciones que pasan por debajo de la mesa, ¿no? Que son como microagresiones que vamos normalizando. O sea, la foto de un portabebé que está en venta siempre va a tener a una modelo que es una mujer. Entonces, allí viaja un mensaje que se refuerza en la propaganda de la compota, en la foto del kinder, en todas las situaciones que de alguna manera va dejando a papá cada vez más de lado hasta el punto de que desaparece de la foto. Entonces, que mi papá no esté conmigo en la foto el día del colegio, el día que me entregaron el honor o lo que sea, se parece a la foto de la propaganda. No resuena, importa, no yo resuena. calzo. Entonces, de nuevo, hay microagresiones a lo largo de la vida que no hacemos conscientes, que vamos normalizando, que justificamos, y en esa necesidad biológica, incluso humana, de pertenecer, pues bueno, lo más fácil es estar en el grupo del que no aparece en la foto porque eso es lo más frecuente. Claro. Claro que sí. Y algo, vida, que también es importante. ¿Cómo entonces puede la madre favorecer la integración de la figura paterna? O sea, ya hemos hablado de que, digamos, el que no. Ahora el que sí podemos hacer. ¿Para qué? Porque definitivamente hay padres que, como tú dijiste, por su historia o por la base de lo que haya pasado, pues se les va a hacer un poquito más difícil y tal vez mamá puede ayudar. O si yo me estoy dando cuenta al escuchar esto, wow, pero yo no me daba cuenta que era yo que echaba a un lado a papá. ¿Cómo puedo promover esa integración? Bueno, mamá tiene que dar 2 pasos para atrás, ¿no? O sea, físicamente y emocionalmente y de todas las maneras. Yo recuerdo una vez que mi hijo mayor, que ahora va a tener 19, tenía como unos 2 años. Yo daba clases en un colegio. Vida está siendo mamá por primera vez ya de un adulto. ¿Qué tal? Que ya no vive aquí, que ya estudia afuera, que ya me dice, mamá, dame recetas para cocinarme la cena. Wow. Sí, y en algún momento yo estaba como muy cansada y mi esposo me dijo, yo me voy de fin de semana con él. Y recuerdo que yo dije, claro, sí, vayan, si ustedes igual tienen una relación bellísima y se llevan súper bien, y va a ser, bueno, ese fin de semana terminó en un evento en Venezuela que fue la vaguada, se quedaron atrapados Ay, en el Dios club. mío. Bueno, aquello fue la real aventura. Pero en el primer momento yo dije, claro, sí, dale, yo necesito este espacio sola. Y después empezaron a entrar como esos constructos sociales de, y se va a ir, y se lo va a llevar. ¿Y lo cómo hacer se va a bien. hacer? ¿Y cómo va a dormir? ¿Y cómo... Y yo dije, ¿sabes qué? Ellos resolverán. Ya Santiago habla, ya Chevo sabe que come, que no come, ya él le dirá a papá más, y eso será señal de que tiene más hambre o lo que sea. Y mira, salió súper bien. Entonces yo creo también que en ese dar 2 pasos para atrás,
alguien va a entrar, ojalá no sea abuela, nana, etcétera, sino que sea papá. Y que lo haga como pueda. Claro. Como él entienda. Y a veces papá puede estar muy temeroso. Y de repente papá va a estar llamando 500 veces a la mamá. Entonces hay mamá también entender que se está dando un trabajo de construcción, claro, que a lo mejor antes no se había podido dar por toda esta vinculación uterina, física, biológica, claro, etcétera. Y cómo ella puede validar a través de su mensaje el trabajo, claro, que está haciendo. Porque si papá llama porque está nervioso y mamá le dice no, porque le estás haciendo mal, porque no es, claro, así, probablemente más temor y más angustia le va a causar. Y mira que a mamá incluso le conviene, porque si tú tienes una primera criatura que va a tener 2, 3 años y en esa época más o menos dicen las estadísticas que vuelves a salir embarazada, te va a convenir que papá, claro, ya tenga un vínculo autónomo, claro, con ese primer hijo, para que entonces cuando nazca el segundo ya irse con papá no sea un castigo o me tiraron en el banquillo de los no queridos, sino que sea que chévere papá el plan contigo de hermano mayor, de hermana mayor. Entonces, de nuevo, si yo quiero, yo siempre les digo a los papás, piensen a futuro. Yo sé que cuando tenemos niños pequeños no nos da chance de pensar en nada y mucho menos en el futuro porque es muy cansona la dinámica, pero esos niños van a crecer. Sí. Entonces, ¿qué tipo de papá quieres tú ser para que esos hijos recuerden? El papá que estaba ahí en flu, en el parto, que yo veo esas fotos y digo, ay, Dios mío, aquí hubo participación, ¿o qué pasó aquí? Pero entonces, o tú quieres ser un papá que desde el primer momento te ensucias. Claro, enróllate las mangas y nada, y aprende. Entonces yo creo que afortunadamente papá también tiene cada vez más modelos también y más referentes. Si no los conseguiste en tu entorno natural, pues bueno, sigue gente en Instagram que tiene un, claro, modelo de paternidad, sí, saludable que tú puedas emular. Claro, y los seres humanos somos, constantemente estamos en construcción. Entonces, aquello que no tuvimos como referente lo encontramos en la vida adulta. Completamente. Con modelos saludables, con espacios que nos ayuden a buscar una información que sea mucho más funcional para mi presente. Una cosa que me pasa mucho también en consulta es que recibo madres que vienen con la historia de que papá es una figura poco saludable. Uh-huh. Porque quizás hay un tema de ira, hay un diagnóstico, que, uh-huh, eso me ha pasado bastante. Hay un tema de adicción. Y aunque no del todo. Un tema de diagnóstico no diagnosticado, sí, que, sí, se disfraza de mal carácter. Sí, de que ahí hay algo extraño. Sí. Pero siempre, lógicamente, se parte de la idea de que ese chico necesita o esa chica necesita vincularse con papá. Lógicamente, hay que siempre valorar que hay un contexto seguro y si un papá que hay violencia tenemos que ver las medidas, pero si no está en riesgo la vida del niño, ¿verdad? O esa integridad del niño o la niña, ¿cómo puede mamá vincularse y abrir las puertas a ese papá que de repente ya no confía del todo por ciertas características que son claras? Criando juntos. Todavía criando juntos. Vamos a poner que separados, porque tengo muchos que son padres divorciados y entonces mamá no deja que vaya con papá o mamá teme cuando va donde papá. Bueno, la diversidad de realidades es tal que no podríamos, y sería absolutamente reduccionista lanzar como una receta que sirva para todos, ¿no? Pero de nuevo, si mamá teme, si mamá no confía, pues ver de qué manera hacemos acuerdos para que las visitas haya presencia de un adulto en el que mamá sí confíe, uh-huh, de repente, o decirle, mira, mientras está chiquito y no hay un lenguaje todavía desarrollado, las visitas van a ser en mi casa, por ejemplo. Excelente. Cuando haya lenguaje, ya decirle a nuestros hijos cómo te cuidas en caso de que te sientas expuesto, vulnerado, en riesgo, me llamas con una clave, inmediatamente yo te busco. Es muy complejo entrar en esas dinámicas así como a rasgos generales, pero a ver, yo creo que al final el objetivo siempre va a ser proteger al que más lo necesita. Sí. Que no soy yo, que no es mi relación con mi ex, que no es ni siquiera mi ex, que no es ni siquiera ese adulto, claro, que ya está criado, bien o mal, pero ya está criado y que no es mi labor criarlo, sino proteger al más vulnerable, que es el hijo que tenemos juntos, ¿no? Ahora escuchado se me ocurre algo que también me sucede bastante, que es esconderle la verdad de ese papá al niño. O sea, sí, está ese diagnóstico que no es un diagnóstico, que es algo escondido, pero sí, nadie quiere hablarlo con el chico o la chica, pero quieren que se vincule con su papá. Pero sabes que en algún momento los niños se empiezan a dar cuenta, claro, también. Entonces de repente no les saben poner nombre, pero se avergüenzan de papá, uh-huh, o de mamá. Pero bueno, estamos ahora en el marco, sí, de paternidad. Pero bueno, se avergüenzan de papá, no quieren estar con él, no hablan mucho de él. Entonces de repente no le han puesto nombre, pero allá hay algo que ellos saben que no cuadra. No termina de cuadrar. Entonces a lo mejor cuando entran en la adolescencia,
entienden, no porque mi papá se pone violento, no porque mi papá toma y ya después nadie sabe de él y no nos dan cena y a mí no me gusta ir para allá y quedarme a dormir, sino visitarlo una hora, 2 horas. No, mi papá nada más me gusta verlo de día cuando viene al colegio, porque si lo veo de noche y los fines de semana, entonces se desaparece y yo no sé nada de él, por ejemplo. Ya ahí los niños también van teniendo como opciones, ¿no? Y si nuestra meta parental es criar futuros niños, jóvenes, adultos, autónomos, ellos tienen que tener información para saber protegerse, porque si dependen de lo que yo decido contarte y cómo yo decido protegerte, entonces ese vínculo de dependencia va a obligar a que yo siempre esté ahí modulando tu relación con tu papá. Y es muy sano hablar, como tú dices, porque también, como sabemos, los niños de pequeñitos son muy egocéntricos y ellos van a entender que cualquier reacción de papá, pues, es que yo no supe, que no lo hice bien y no es, bueno, tengo que entender también que hay una situación externa que escapa de la misma relación y yo creo que es importante hacer conciencia de eso, de que las personas puedan hablar abiertamente de las situaciones que pasan y por qué tal vez papá no se regula él mismo tanto y no te puede dar esa sensación de protección tanto. ¿Y cómo se habla? Que creo que podría ser la pregunta que está surgiendo ahora en las personas que nos están escuchando. Bueno, así mismo le puedes decir, bueno, papá a veces pierde el control, papá a veces grita. Cuando eso pase, tú lo puedes ayudar, dependiendo de la edad, la relación, el nivel de salud que tenga esta relación, etcétera. Tú le puedes decir, papi, acuérdate que estamos contigo en el carro, respira, cálmate. O tú le puedes ir dando cada vez más información a medida que va creciendo. Exactamente. Sí, mira, papá tiene un tema en la autorregulación y papá no se puede tomar una copa, sino que se toma 14. Entonces, allí también tú vas sembrando cómo ese niño va a elegir protegerse en el momento que esté con su papá, que sigue siendo su papá. Exacto. Y que no vas a estar tú. Porque esa historia es una historia que se va a construir independientemente de tu participación o no. Entonces, mientras más ayudes a que sea una historia saludable dentro del marco de lo posible, yo creo que va a ser mucho más beneficioso para el hijo que tienen en común, ¿no? Claro, y a veces está la idea errónea que tengo que salvar a mi hijo de su padre. Y vuelvo y digo, de repente hay casos, porque hay casos que son muy complejos, pero hablo de casos de situaciones que papá simplemente no es el papá ideal. Es un papá con muchos retos y que dentro de sus características hay cualidades que puede ser una relación funcional, pero mamá siente esa necesidad de compensar y no favorece. Y como tú dices, pues hablarlo ayuda a que este chico vaya tomando conciencia. Y también te iba a mencionar, he recibido esos casos donde, bueno, pues si papá grita mucho, él te quiere, o sea, él lo hace porque te quiere. Y entonces voy normatizando el maltrato y la agresión como un sinónimo de amor. Y quizás simplemente traducir, papá grita porque no sabe regularse. Y tú sabes que yo creo también sería interesante, Laura, agregar ingredientes de referentes que sí sean saludables. Porque estamos también participando en la construcción de una persona, sea un varón, sea una niña. Quién sabe si en un futuro decide ser un papá. En un futuro podrá ser una posible pareja de alguien. Entonces, de nuevo, si papá no es el referente más saludable, representante del equipo masculino, vamos a acercarte entonces a otros que sí lo sean. Que puede ser abuelo, que puede ser la nueva pareja, que puede ser un tío, que puede ser un amigo. Un profesor chulísimo. Un mentor, un terapeuta, lo que sea. Entonces, es un trabajo muy bonito el que hacemos cuando empezamos a mirar la propia biografía y de repente viene un papá y te dice, es que mi papá no fue afectivo. Bueno, pero vamos a mirar en tu historia quiénes sí lo fueron y vamos a rescatar de allí, porque esto es como ir al sastre a que te haga un nuevo traje, ¿no? Claro. Ok, yo quiero la manga como la chaqueta que le vi a Brad Pitt en no sé qué. Ok, yo quiero entonces emular en la parte afectiva a mi compadre que lo hace maravillosamente. Claro. En la parte de los permisos, bueno, a mí me gusta mucho como lo hace fulano. Entonces, de nuevo, si papá por su propia historia, porque a veces papá va en contra de sí mismo, ¿no? Y el pobre papá lo que hace es enterrarse más hondo con sus acciones. Pero si ese es el caso, busquemos también referentes que sí sean de inspiración de relaciones saludables con la masculinidad y la paternidad. Totalmente. Claro, y justamente para ir haciendo un cierre, era la pregunta que venía, que cómo pueden entonces, como para dejar esas herramientas allí los padres, construir un círculo, un vínculo cercano y afectivo con sus hijos. Si están escuchando y dicen, óyeme, yo quiero hoy empezar a hacer cambios, a poquito a poquito, porque esto es poquito a poquito, no podemos ir de 0 a 100 en nada. Y puede ser esta una respuesta, empezar a ver ejemplos a su alrededor, emular,
buscar qué yo tomo de aquí, qué yo tomo de allá, tal vez puede ser una solución para Claro, ellos. y recordemos que a mí me gusta más decir paso a paso que poco a poco, porque siento que el poco a poco Se queda atrás. invalida lo que hemos hecho, que a lo mejor fue un grandísimo esfuerzo, ¿no? Y que a lo mejor nos queda todavía mucho camino por recorrer, pero Claro. este pequeño paso que hemos dado ya es mucho. Y entender también que estamos desmontando años, siglos Sí. de creencias aprendidas y que para Generaciones. desaprender necesitamos comprometernos con el cambio, ser consistentes, practicar. Yo no sé realmente si será de Virginia Satir o no, pero supuestamente ella habla de las 6 fases del cambio. No sé si tú lo conoces como de ella, donde ella insiste en que cuando tú quieres hacer el cambio de un viejo paradigma a un nuevo paradigma, tú vas a confrontarte con información nueva. A lo mejor la información nueva es ver a ese amigo que tenías 20 años que no veías, verlo hoy siendo papá y decir, cónchale, sí se puede tener unos hijos respetuosos, amorosos, educados, sin gritarles, amenazarlos, castigarlos. Ahí entra la información nueva. Probablemente luego le siga un caos en el que tú empieces a imitar a ese amigo y no te sale bien y dices, ya va, ¿cómo era que lo hacía? Porque es que yo estoy a punto de licuarlos a estos muchachitos y yo veo que mi amigo no grita y todavía los hijos le respetan y lo quieren, ¿no? Y entonces ahí viene toda la insistencia que se llama práctica, en la que integramos la nueva información que es realista para mí y ya entonces estamos ante una nueva normalidad. Por eso no existen los cursos mágicos, no existen las conferencias, los libros. Hay gente que dice, yo hice ese curso, eso no me sirvió para nada. Bueno, pues es que resulta que la persona que te daba la información hizo una parte y la otra parte la tenías que hacer tú. Así ¿no? es. Muy valioso es ese aporte de vida, porque si muchas veces creen como padre que esta es la gran solución, Claro. en 3 horas, en 5 horas, en un mes voy a lograrlo, y realmente hay una parte de intencionalidad y de constancia, sobre todo esa parte de práctica dentro de las fases, yo creo que es la más importante, porque es donde vamos a encontrar Claro. también incluso nuestra propia forma, porque vida puede tener un taller maravilloso y yo poder adquirir muchas herramientas de allí, pero la forma de vida va a ser la de vida, y la mía, que yo adapte a mi estilo, también creo que es algo muy importante que las personas tengan en cuenta. Y para los talleres, vamos, que Vida tiene ahora, Sí. ¿cómo es? ¿Modo crianza es? ¿Cuál? Criando con Vida. Criando con Vida, Ajá, yo sabía, Criando con Vida, que es todo un esquema fabuloso, que me encanta toda la publicidad y que es un espacio maravilloso de formación, pero vuelvo a lo mismo. Necesito también colocar la mirada en mí, con lo que trae conmigo. Si yo voy Sí. con la expectativa de que ella me va a dar 5 herramientas maravillosas que voy a implementar, pero yo no he conectado con mi historia, con mis patrones, con todas las ideas que tengo internalizadas de todo este proceso, va a ser muy difícil. La herramienta puede ser genial, pero no me va a funcionar porque tienen que mirar. Y recordemos que la crianza tiene mucho que ver con los hijos, porque si no, no estuviéramos criando. Pero es que tiene todo que ver con nosotros. Con nosotros. O sea, no hay atajo. Uh-huh. No hay manera que se sostenga. Por eso es que nos confronta tanto la crianza. Por es por supuesto. eso. Por supuesto. Y por eso yo digo... Hasta un silencio, dice. Sí, por eso yo digo que nuestros hijos nos llevan de la manito muy noblemente a mamá, métete en ese curso que supuestamente es para ayudarte con la relación conmigo, pero al final va a ser para ayudarte a ti en la vida, a mamá y papá. Entonces sí, yo creo que eso es importante, y reconocer que en ese camino va a haber una fuerza que se llama inercia, o homeostasis, o costumbre, o como ustedes le quieran decir, que va a hacer que todo eso que ustedes venían haciendo durante tanto tiempo intente salir, y probablemente vuelva a salir en varias ocasiones. Claro. Entonces, ténganse paciencia, sean amables con ustedes, sus hijos se las tienen. A ver, para terminar, tenemos la costumbre de que decimos una palabra y tú nos dices lo primero que llega a tu cabeza. Okay, vamos. Así que agárrate, aclarar la cabeza. Autoridad. Amorosa. Santiago. Ay, lo más bello del mundo. Crianza. Respetuosa y consciente. Familia. Uy, el lugar donde se gesta la salud y la enfermedad también. Papá. Una posibilidad de pasarla muy bien en la vida. Infancia. Un lugar feliz. ¡Yay!
Le fue súper bien a Vida. Gracias, Vida, por aceptar esta invitación, por estar aquí dejando tanta información de valor que yo sé que va a mover el corazón de muchos padres y de muchas madres también, que van a abrir más las puertas a esa paternidad. Recuerden que nos pueden seguir en @haciendolimonada.podcast. También pueden seguir a Vida en @modomamá, si no es que usted ya la sigue, porque yo estoy segura que todo el que está Y si alguien se anima a sigue. sacar modo papá, por favor, bienvenido, porque Cheo, mi esposo, no se ha animado. No quiere. No, y hay muchos papás que lo Se piden. necesita. Sí, es muy necesario. Muy bien, eso es cierto. Y Vida, ahora para el cierre, antes de irnos, pues tú nos dejas con la limonada del día. Bueno, papás, nuestros hijos en algún momento van a salir del nido y sabemos que para eso los estamos preparando y van a salir con una maleta llena de experiencias que han vivido con ustedes. Yo les pregunto a ustedes el día de hoy, a manera de invitación para que ustedes tomen acciones en consecuencia. ¿Qué quieren ustedes que sus hijos se lleven en esa maleta? Hola, yo soy Clarisa Guerrero, Y yo soy Laura Pichardo y esto es Haciendo Limonada Podcast. un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. Como sociedad, continuamente demandamos de una presencia activa de la figura paterna en la vida familiar. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos fomentando la integración del rol de papá en la familia? En el episodio de hoy nos acompaña Vida Gaviria, también conocida como Modo Mamá. Estaremos conversando con ella sobre la importancia del rol paterno en el proceso de crianza y en el desarrollo de la familia. Hola, hola Laura, ¿cómo estás? Bien, Cla, bienvenidos a todos de nuevo a otro episodio más de Haciendo Limonada y felices de tener esta invitada especial que tengo una gran estima y que la conocí antes de yo saber quién ella era. Sí. Es lo grande, que yo no sabía de Modo Mamá y conocí a Vida en una oportunidad en IDECIP y hicimos clic. Pues a mí me pasó muy curioso con Vida porque yo tengo una hermana que vive en los Estados Unidos y ella siempre ha tratado de buscar información acerca de la crianza y como sabe que yo, bueno, soy psicóloga y tal, me manda un día este usuario, mira, me encanta esta persona y yo, bueno, bien. Y luego en un colegio del país llego yo a hacer una charla de adicciones a padres, de niños y no sé cuánto y del consumo y bueno, súper preventivo que hacen los colegios. Y allí ella se acerca hace unos años, muchos años, creo que yo estaba embarazada de mi primera hija, si mal no recuerdo. Y ella viene, mira que tengo un programa y yo, wow, esta es la persona que mi hermana me había dicho. O sea que fue súper cómico para mí el poder, por dentro como que me puse súper feliz, aunque por fuera estaba, ay, hola, sí, muchas gracias. Yo soy Contenida. Sí, contenida. Pero feliz, Vida, de tenerte. Gracias. Bienvenida a este espacio. Gracias a ustedes. Feliz de estar con ustedes porque además las admiro muchísimo, las quiero. Bueno, tú has sido mi profe, Laura. Sí. La Miss Laura. Y bueno, y hemos gozado aprendiendo y seguimos compartiendo referentes y yo creo que este es un camino muy bello que nos une. Igual Así contigo, es. Clarisa, que estuviste invitada varias veces Sí. en la génesis del podcast, que era el Así programa de es. radio. El programa de radio, así es. Así mismo. Pues Vida, un placer tenerte aquí con este tema, porque Vida, conocida como Modo Mamá, es muy Modo Mamá, pero me encanta que tú vengas hoy a hablar de los padres, de la paternidad. Y algo que Laura y yo conversábamos mucho cuando estábamos haciendo esto es que hay mucha información para las madres, mucha información cuando se habla de crianza, generalmente es como muy bombardeado a la maternidad, a cuidar y acompañar a esa madre, como si ella fuera la única responsable de acompañar a los hijos en ese proceso de crianza. Entonces se me ocurre, ¿por qué es tan importante? Y en este momento que yo siento como que hay un despertar también, hablar sobre la figura de papá y su importancia en la crianza, Vida. Yo creo que es inevitable recordar de dónde venimos, ¿no? Y esto es como un repaso que siempre hago con los padres que acompaño. Y es la característica innegable de nuestra especie, que nosotros venimos de un cuerpo materno y por lo tanto venimos con una vinculación de fábrica muy importante de ese cuerpo materno, ¿no? La ciencia ha logrado que haya distintas maneras de llegar allí, pero la única manera de salir al mundo sigue siendo a través de un útero femenino. Entonces, a partir de ese momento se empieza a construir
o se continúa construyendo un vínculo que ya se daba en la vida intrauterina, pero se empieza a construir o a solidificar mucho más un vínculo que ha tenido un privilegio menor, que ha sido la presencia de papá. Entonces, papá, cuando entiende que su rol es igualmente impactante, se empiezan a construir historias bellísimas y sanas. Yo siempre he creído que en el momento en que desde las políticas públicas se empiece a diseñar una campaña de paternidad presente, nosotros estaremos realmente haciendo un trabajo que incida en la reducción del embarazo adolescente, de los hogares liderados por mujeres, porque esto no se trata de prevenir o castigar la violencia doméstica. Esto se trata de enseñarle al hombre cómo puede ser un papá, que no necesariamente implica ser una pareja, pero sí alguien que dio la vida y que igualmente su ausencia y o su presencia son determinantes en la construcción de la vida de esa persona. Por eso creo que gracias al momento histórico que estamos viviendo de tanta información, cada vez más los hombres también van entendiendo el peso que tienen en la vida de sus hijos, ¿no? Y me encanta que tú mencionas lo de la política pública, porque casualmente, Clarisa, estuvimos conversando antes, que es increíble que hasta hace unos años íbamos a un centro comercial y el hombre no tenía cómo llevar sus hijos al baño. Uh-huh. No había forma, porque todo eran los baños para mamá llevar los hijos, mamá es que cambia el pañal. Sí, de hecho, yo siempre hablo mucho de eso, porque yo soy madre de 2 hembras y mi esposo es un padre que sale con ellas. Y era difícil al inicio. O sea, mi hija más grande tiene 5 años y medio y al inicio no existían en República Dominicana los baños familiares. Sí. Y era un tema que pudiera cambiarla, que pudiera asistir, porque claro, él no puede entrar a un baño de mujeres porque no está bien visto.